Muy bien, estamos acá iniciando nuestro nuevo bloque. Para comenzar, le damos la bienvenida a nuestro invitado de este programa, que es el compañero, el señor Miguel Pantoja. Él trabaja en la Casa Cultural del Pueblo Yecnan, es investigador y trabaja en la recuperación histórica. Hace trabajo de interpretación de material de archivo para rescatar precisamente lo que es la memoria colectiva de su pueblo. Escribe, da cursos y talleres sobre su historia, ha participado en algunos documentales, es una especie de historiador de su pueblo. Tiene una cátedra de pueblos originarios en el Bachillerato Popular. Aquellos que visiten Facebook lo pueden encontrar como Yeses, es la pronunciación correcta, que ahora después nos va a contar. Y ahí también tiene varios seguidores. Es integrante de la comunidad indígena de Rafaela Ishton, por supuesto. Así que le damos la bienvenida a Miguel Pantoja. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la primera vez que entro acá, muy contento por estar. Y bueno, esperemos ser de ayuda. Muy bien. Vamos a hablar un rato, pero para ir rompiendo el hielo, hace unos días salió una noticia sobre la restitución de unos cuerpos de miembros de la comunidad Yecnan. ¿Querés contarnos algo sobre eso? Sí, la verdad que fue una noticia que salió esta semana, ¿no? Sí, esta semana fue. Sí, esta semana. Y bueno, generó bastante repercusión. Fue muy interesante para mí que se ponga en discusión el asunto. Y que, vuelvo a reiterar, ya lo dije ayer en otra radio, es un tema que viene de hace años en realidad, y que bueno, aún no tiene solución, sigue vigente el problema, aún no tenemos respuesta, todavía no hay devolución. Y bueno, para poner un poco en conocimiento a la gente, se trata de una serie de exhumaciones que se realizaron en el cementerio de la Candelaria, esto es enfrente de la Misión Salesiana, el cementerio que está un poquito abandonado, ahora están tratando de ponerlo en valor. Ya no está la Cruz Mayor, por ejemplo, pero tengo entendido de que se están haciendo algunas refacciones, pero bueno, es el cementerio que está allí, ahora no tiene marcación, pero sigue, ¿no? Y esto sucede desde el 2007 hasta el año 2013, o sea, fueron 5 años en total, son 2007, 2008, 2009, 2011 y 2013. Esos años fueron en los que se realizaron esas exhumaciones, ¿no? Son un periodo de algunas semanas durante cada vez. Y bueno, lo que sucedió fue que se llevaron 33 restos humanos. Y entre esos restos humanos, obviamente, la mayoría son de mi pueblo, ¿no? Bien. Y bueno. ¿Y cuál era la promesa de esos investigadores o de ese grupo de trabajo que vino a exhumar los cuerpos? ¿Cuándo los iba a devolver? Sí, también estamos hablando de un plazo que tenían para devolverlos, que era en realidad tenían una totalidad de 3 años para hacer las investigaciones, o sea que si estamos hablando que terminó en el 2013, contamos 3 años. Los plazos están vencidos. Están vencidos los plazos, exactamente. Así que también cabe aclarar que hay inoperancia de la gestión del gobierno, ¿no? Que también no ha activado allí, no ha realizado el reclamo, o no es inoperancia, en realidad no han hecho nada, ¿no? Y bueno, estamos hablando también de eso. Pero me preguntaste, ¿qué es lo que buscaban, no? Y bueno, nosotros hemos recibido informes preliminares, no preliminares, sino, no me sale el nombre. Son informes que bueno, no son definitivos. No son definitivos, claro. Exacto. Pero todos esos informes arrojan resultados como, por ejemplo, hacen preguntas de esto de cómo vivían, qué comían, cuestiones que yo, al trabajar con material de archivo, y obviamente vos también lo tenés que saber, esto consta en todos los registros, o sea, claro. Están las actas de defunción, existen las actas de bautismo, existen las actas de matrimonio, claro. Los salesianos anotaban todo, entonces estaban las actas de defunción, que es un reclamo que yo realizo, que el grupo de investigación llamado Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, que es dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que ese grupo ocultó esa información deliberadamente, ya que el señor Ricardo Guichón, para ponerlos en conocimiento, no es un antropólogo común y corriente, es un antropólogo biólogo, y es el presidente de la Asociación de Antropología Biológica Argentina. Tiene un lugar preponderante, claro. Tiene un lugar de poder.
Y él es quien dirige ese grupo de investigación y quien tiene esa idea de hacer esta investigación. Y vuelvo a decir, y repito, no arroja ningún resultado relevante, no es que hace un aporte científico. No está haciendo un aporte profundo, algo que desconozcamos. Exacto. De lo que ya se hizo, digamos. Sí, por ejemplo, esto de decir, mirá, los antiguos, al tener contacto con los salesianos, comían papas, comían arroz, comían verduras, ya no comían guanacos, no tenían proteínas, obviamente, entonces estaban mal alimentados. Todo esto ya consta en los registros, y esto de decir, bueno, murieron la mayoría de tuberculosis también se sabe, o sea, claro. Y son los aportes que él está haciendo. Claro. Y bueno, desde ahí también se puede decir que no es algo relevante, pero a mí lo que más me interesa, y el problema que yo veo, es que se le oculta deliberadamente esa información a mi pueblo, que es las actas de defunción. Claro. Esto es, para que se entienda, es la lista de los enterrados en el cementerio. Claro. Y es ahí donde consta también que está mi tatarabuela, quien acabas de mencionar, que es el espacio que yo tengo virtual, es un homenaje a mi tatarabuela, que es Yeses, Paulina, como le pusieron los salesianos. Y ella está, o estaba, ¿no? Claro. O estaba enterrada en ese cementerio. Y posteriormente yo me entero también de que había un tío abuelo materno mío, o sea, un nieto de Yeses también. Que él se llevó 5 bebitos en total, porque se llevaron jóvenes, adultos y bebitos, ¿no? Estamos hablando de personas, no de objeto de estudio, que es algo que también yo quiero hacer hincapié. Nosotros no somos objeto de estudio. Claro. Y también acá juega, hay que poner en la mesa este concepto de patrimonio, hay que hablar de muchas cuestiones, sí, en realidad es un tema un poco más complejo, sin duda. Que bueno, todo eso que a nosotros no nos benefician en lo absoluto y que es materia de derechos humanos y muy importante que en el siglo XXI se respete, ¿no? Sí, y que quizás cuando hablábamos en la semana planificando tu visita, ¿no? Esta necesidad de que el Estado asuma un rol algo más protagonista en estas situaciones de reconocer derechos asociados a las comunidades indígenas, tanto la comunidad Yecnan como pasa con distintas comunidades en distintas partes del país, que también tienen que ver con una cuestión de época, ¿no? La antropología de hace 100 años, 120 años, se llevó como trofeos a distintos lugares, a tantas personas que hoy tienen a su descendencia esperándolos para poder tenerlos cerca, porque esto también es esto que vos decís, ¿no? No son un objeto de estudio, no somos una cosa, son nuestros familiares y queremos tenerlos con nosotros, que es fundamental. Sí, es un tema tanto más complejo, igual por ahí mencionaste esto de la descendencia, y precisamente yo he elaborado un capítulo, he participado en un libro que va a salir este año seguramente, que va a formar parte de la colección Saberes de la Universidad de Buenos Aires, y que bueno, yo tengo el agrado de decir que tengo participación en ese libro, que le agradezco completamente a Cecilia Gerard, que es una antropóloga social que también es docente acá de la universidad. Que la tenemos invitada para la semana que viene, ya está confirmada Cecilia para la semana que viene. Buenísimo. Bueno, con ella van a entender muchísimo más, yo le debo muchísimo también a ella, gracias a ella pude profundizar acerca de muchas cuestiones, y precisamente es gracias a ella que yo reflexiono acerca del concepto de descendiente, de muchas cuestiones también que tienen que ver con eso, pero básicamente es con esto del genocidio, con las consecuencias del genocidio en la actualidad. Por eso es que yo cuando hablo me pongo en una posición donde digo que la historia no es algo estático, es algo dinámico, y sobre todo lo reflexiono en mi presente, sobre mi persona obviamente, y bueno, observo que justamente el genocidio tiene consecuencias muy graves. Obviamente yo no estoy vestido como los antiguos, es el modo tradicional de esa idea que tienen de que aquel que es indígena tiene que ser un indígena 24 horas y que no puede, que tiene que ver con una cuestión más esencial que con lo que uno tiene para afuera, ¿no? Sí, es un estereotipo, pero vale la pena mencionarlo porque aún opera, o sea, es algo que está desde el sentido común, que la gente no te reconoce como tal si vos no estás vestido como alguien, como no tenés ese perfil, digamos. Claro. Y entonces yo lo que veo, por ejemplo, es esta cuestión de silenciamiento, de invisibilización o de negación de la identidad, ¿no? Claro. La identidad, que es algo bastante complejo también ese concepto, ¿no? Tiene muchas definiciones. Y justamente volviendo a este grupo de investigación, ellos, por ejemplo, quieren aportar algo acerca de la identidad.
Pero vamos a mencionar algo que es muy interesante, que según este grupo de investigación, la identidad nuestra es porque ellos trabajan sobre ADN mitocondrial, para que la gente lo entienda. Eso para ellos es, o sea, recaban datos del ADN y dicen, por ejemplo, que nosotros somos nativos americanos. Claro. Es el apelativo que utilizan, ¿no? Vamos a decirlo en la jerga, o sea, para que se entienda. Yo no necesito que alguien me diga que nací en América, digamos. Primero que es erróneo también, porque si estamos hablando de los antiguos están antes de América, ¿no? Y América es un concepto que viene después. Pero no necesito que venga un antropólogo de afuera, o de donde sea, no interesa de dónde sea, pero que me vengan a decir a mí que mi sangre es de alguien que nació en América, a mí no me aporta nada, ¿no? No es algo que sea relevante para mi identidad, ¿cierto? Y bueno, yo tengo la fortuna de tener muchos registros acerca de mi familia, de tener el conocimiento verbal que se transmitió a través de generaciones de saber que soy del pueblo, de tener ese lazo, de haberlo conservado a través de fotografías, como sea. ¿Querés contarnos algo de tu trabajo de archivo? Sí, por supuesto. A ver cómo... Sí, bueno, ¿Cuándo lo empezaste? ¿Cómo lo llevas adelante? Nos gustaría saber algo de eso. Sí, justamente inicia con fotografías, que es lo que uno siempre tiene de su familia, ¿no? Fotografías en blanco y negro, obviamente, que ya que tienen más de 100 años, o alrededor de 100 años, y que es un lazo que siempre se mantuvo en mi familia, que es una fotografía que siempre estuvo colgada en una pared. Entonces uno se comienza preguntando quién es el que aparece, quiénes son los demás, y siempre estuvo identificada mi tatarabuela, ¿no? Que también estuvo esa fotografía en la Casa Cultural. Tenemos un espacio de memoria allí, y comienza con una fotografía, ¿no? Igual yo también tuve algo un poquito más interesante para mí, que también es algo espiritual, ¿no? Que tuve como una especie de conexión con Kotais, no te lo puedo explicar de otra manera. Tuve varios sueños con él y bueno, algo que me atrae al pueblo. Entonces yo comienzo con una foto, después siempre fui curioso, así que me gustó leer siempre. Y comienzo a ver muchas cuestiones. Por ejemplo, leo El último confín de la Tierra, a Lucas Brilles, digo. Amigo también lo he leído, Ausencias de Presencias, ¿no? Y comienzo a leer libros, ¿no? Y lo que yo observo es que todos esos libros, lamentablemente, hablan de la extinción de mi pueblo y nos posicionan en ese lugar de inexistencia, ¿no? De sujetos prehistóricos, ¿no? Hace más temprano, cuando empezábamos el programa, leíamos una nota que se publicó en el diario El Fin del Mundo en relación a la muerte de Rafael Aishton, y que en ese momento el gobernador decía que era la última ona, ¿no? Esto que siempre se habló del el último tal, el último esto, en esta lógica de la extinción, que bueno, que me parece que este proceso de colonialidad también nos está llevando a poder avanzar en la visibilización y decir, no se extinguió. Si bien ocurrió un proceso de genocidio, hoy tenemos a un montón de otras personas que siguen siendo parte de esa comunidad, y bueno, y la reivindicación de esas personas, ¿no? Sí, y tiene que ver mucho con el laburo de descolonizar, ¿no? Que precisamente eso es lo que estoy haciendo yo. Trato de volver sobre esos registros, pero darle una interpretación totalmente diferente. Y obviamente yo formo parte del pueblo, entonces al hacer este trabajo de registro, y vos me dijiste por ahí o yo te decía, algunos dicen que soy historiador, y no lo sé, o sea, yo soy curioso, no sé cómo definirme. Bueno, pero estás haciendo historia, es la historia de tu pueblo, y uno no necesita tener los pergaminos para hacer algo, ¿no? Sí, realmente, además, lo que es materia de pueblos originarios, no hay una carrera que vos digas, me recibo de historiador de pueblo originario, porque realmente somos subalternizados la mayoría de las veces, y sí existen algunas universidades indígenas, pero me refiero a que lo que yo estoy produciendo conocimiento, es totalmente necesario y no se enseña en todas las escuelas. De hecho, lo que estoy haciendo yo es dar clases en el bachillerato popular, también en otros espacios, y tiene que ver con una reparación histórica verdadera. O sea, nosotros estamos reclamando que nunca nos extinguimos, esto del concepto de últimos. Hay también una propuesta mía presentada hace algún tiempo para reformar, por ejemplo, el Museo Choquintel,
vos que mencionabas a Rafaela Easton, bueno, Virginia también fue identificada en su momento como la última, entonces por eso mismo se llama el museo así, ¿no? Y reconocer que nosotros aún estamos vivos y tratar de modificar estos espacios de memoria, porque son muy importantes para entender la realidad de cualquier lugar. Y un museo justamente es un lugar relevante y que configura la memoria, configura aquello que se recuerda o que no. Y es interesante que ese lugar comienza a demostrar que no hay últimos, sino que hay vigencia y que somos los primeros en realidad. Justamente así se llama el capítulo del libro, el que yo escribo. Se llama Nunca los últimos, siempre los primeros, ¿no? Y nosotros estamos acá, estamos vivos, tenemos una continuidad, tenemos un lazo. Y no somos descendientes justamente porque la palabra descendiente viene de, es una utilización tiene que ver con la colonización y viene de ahí, es algo más complejo, pero bueno, veo que no tengo mucho tiempo para explicarlo. Ya estamos, estamos terminando nuestro programa. Miguel, te voy a agradecer, ojalá podamos encontrarnos otra vez y cuando esté el libro publicado esperemos que vengas acá, si todavía estamos al aire, que puedas venir a presentarlo. Y bueno, así que te agradezco. Si querés decir unas palabras finales. No, muchas gracias a la audiencia, ¿no? Espero que les haya parecido interesante la nota. Me parece que está buena la propuesta. Te agradezco porque realmente no toda la gente nos invita o nos incluye en lo que tiene que ver con la memoria nuestra. Que bueno, está bueno que nosotros mismos demos la voz, ¿no? Que obviamente estamos acá, estamos presentes y estamos laburando un montón por el pueblo. Y bueno, muchas gracias, le agradezco eso. Bueno, muchas gracias, orgulloso de que estés acá. Vamos terminando nuestro corte y vamos